pretexto de asesorar a las fuerzas militares de Colombia en su supuesta lucha contra el narcotráfico, efectivos de las fuerzas de asistencia de seguridad del Ejército de Estados Unidos arribaron en junio a territorio colombiano, al menos 800. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Consejo de Estado, senadores, congresistas, movimientos sociales, políticos pidieron al presidente Iván Duque explicara el arribo de esos militares estadounidenses a Colombia sin permiso del Congreso y descaradamente anunciado por la Embajada de Estados Unidos en ese país, violando la soberanía colombiana. Ante la presión, el ministro de la Defensa habló. Dijo que el contingente de al menos 53 soldados, en el caso de la frontera colombo-venezolana, solo se ubicaría en la región del Catatumbo, departamento norte de Santander, frontera con Venezuela. En este contexto es importante recordar cómo han sido a lo largo de los años las intervenciones estadounidenses en Colombia. Además, en ese territorio se encuentran alrededor de 23 instalaciones militares con presencia de equipos y personal militar estadounidense en el país, sin que ninguna información exacta sea conocida ni por el Congreso ni por la opinión pública. Por último, las instalaciones están en ese territorio bajo la jurisdicción del acuerdo del Plan Colombia con 7 bases militares desde el 2009 para el uso de las tropas estadounidenses, también para el supuesto combate contra el narcotráfico. Y desde entonces, con su presencia, más bien se han incrementado los cultivos de coca. Curioso, ¿no? ¿Qué busca Estados Unidos en Colombia? Es claro que quieren el petróleo de Venezuela, por eso están disfrazando la acción con la lucha o supuesta lucha contra el narcotráfico, denunció el senador Gustavo Petro. ¿Qué justifica la presencia de soldados estadounidenses en ese país? Ciertamente la presencia militar de Estados Unidos combatirá el narcotráfico o es la antesala para una incursión en territorio venezolano, como lo han alertado senadores colombianos. Estados Unidos, invasión silenciosa en Colombia. Pongamos el punto en la I. Se trata de un grupo élite netamente de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, solamente técnico y de asesoría. La lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas es una responsabilidad compartida. Por eso, para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas en el propósito de combatir el narcotráfico. Tengo el privilegio de dirigir un equipo de aproximadamente 45 soldados profesionales seleccionados para trabajar con nuestros socios colombianos. Trabajaremos en apoyo de las operaciones antinarcóticos mejoradas del Comando Sur de los Estados Unidos, como anunció el presidente Trump el 1 de abril. Colombia es uno de nuestros socios más cercanos en la región. Tenemos una larga historia de cooperación y valores compartidos a través de ejercicios y misiones. El primer despliegue de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad es parte de nuestra continua asociación con Colombia. Un soldado norteamericano instalado en Colombia, haciendo lo que esté haciendo, no tiene línea de mando para que el ministro de Defensa le dé órdenes. Ni siquiera el presidente de la República, el señor Duque. No, si es norteamericano, su línea de mando va hacia Estados Unidos, hacia el Pentágono y hacia el propio presidente Trump. Y ese soldado instalado en Colombia, esté haciendo lo que esté, cumple la orden que le den desde Washington. De acuerdo con el informe de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más del 70% de la cocaína que se consume en el mundo es producida por Colombia, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor
del planeta. Ambos actores protagonizan hoy las mayores operaciones de una supuesta lucha contra el narcotráfico que sin resultados que avalen el enorme gasto de los sucesivos gobiernos de Colombia, se perfila como un pretexto para legitimar ese territorio como teatro de operaciones militares del Pentágono en Sudamérica. La Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad que arribó el 1 de junio a Colombia es una unidad del Ejército de los Estados Unidos que ha operado en Siria, Irak y Afganistán. Esta misión militar, que tendrá una duración de varios meses, según filtraron fuentes oficiales colombianas, centrará sus acciones principalmente en zonas delimitadas por el gobierno colombiano para la puesta en marcha de un plan de asesoría en la supuesta lucha contra el narcotráfico. La presencia visible de militares y contratistas estadounidenses está normalizada en Colombia desde hace poco más de 3 décadas. La consolidación de esta estrategia inició con la llamada guerra contra las drogas de principios de los años 90 y posteriormente con la firma del Plan Colombia en 1999, el cual autorizó la instalación de 800 soldados y 600 contratistas civiles estadounidenses en territorio colombiano. Para el año 2009, el gobierno de Álvaro Uribe llegó a un acuerdo con Estados Unidos para permitir la llegada de militares de ese país a otras 7 bases colombianas y garantizar la impunidad de los militares y contratistas civiles estadounidenses en territorio nacional. De acuerdo a una investigación realizada el pasado año por la revista colombiana Semana, en el año 2012 la Fuerza Aérea estadounidense poseía cerca de 51 edificios propios cotizados en $22 millones. Ya para el año 2014, la investigación registra además que existían cerca de 57 militares estadounidenses activos en Colombia y otros 12 civiles vinculados como contratistas. Por supuesto, estas decisiones las ha tomado el gobierno nacional de manera unilateral, sin contar con los conceptos y las decisiones del Congreso de la República, tanto Senado como representantes a la Cámara. Pues eso hace que no haya una conjunción o un trabajo mancomunado. De igual manera sabemos que Estados Unidos tiene por estrategia este tipo de acciones, no solo en Latinoamérica, sino también en el Medio Oriente y en diversos puntos donde ellos consideran que pueden llegar a existir intereses no solo de tipo territorial, sino también económicos. El Consejo de Estado de Colombia, antes de la firma de este acuerdo, alegó que el convenio era inconveniente porque se le entregaba todo tipo de beneficios al ejército de Estados Unidos, como por ejemplo se les exime de pagar impuestos, peajes, pueden utilizar los aeropuertos, puertos, sin ser requisados como lo ordena la ley a cualquier colombiano. Desde el Congreso se cuestiona la llegada de los militares estadounidenses porque es una acción anticonstitucional, denuncian injerencismo. ¿Qué dice la Constitución de la República de Colombia y sobre qué se basa el Congreso para sostener una postura radical contra Iván Duque por permitir el ingreso de estas tropas? Las tropas de Estados Unidos en Colombia son ilegales, inconstitucionales. La Constitución Nacional permite que en Colombia haya tránsito de tropas extranjeras. Paso pacífico, inocente, no como un vehículo de la guerra, sino otra cosa. Eso es una herencia de la Constitución de 1821, pero no hay artículo de la Constitución que permita que tropas extranjeras de ningún país operen en el territorio nacional. Debo decir, nunca antes nuestro país ha estado tan arrodillado, tan sometido a la política estadounidense como lo estamos hoy. Este gobierno está sirviendo a la política exterior más impopular que hay hoy en el mundo, que le viene siendo dictada por el ala más radical y extremista de la Casa Blanca. Los hechos están ahí a la vista. Como parte de esa política, la primera equivocación que se cometió fue liderar el llamado Grupo de Lima, que terminó haciendo un costoso, triste e inútil espectáculo en la frontera con Venezuela. La presencia militar de Estados Unidos combatirá el narcotráfico en Colombia. Como te lo manifestaba hace un momento, han habido inversiones hasta por $32 millones por parte de la Policía Nacional, cerca de 1.3 por parte del Ejército. Y pues por supuesto todos estos tienen un componente de trabajo mancomunado, porque no solo lo que tiene que ver con la identificación de este tipo de sustancias, sino con mecanismos de inteligencia y demás,
pues son trabajados con Estados Unidos para poder consolidar de fondo una estrategia. Al ser estas acciones y estos resultados tan tímidos, pues se hace necesario que Estados Unidos envíe tropas estadounidenses a suelo colombiano, sin contar con el concepto del Congreso de la República. Pues por supuesto nos deja una clara visión de que pues están pasando por encima de las personas que representan. El Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton, con 3 objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. La prioridad que se le otorgó a la modernización del ejército colombiano con el pretexto del combate a las drogas muestra su inconsistencia con el aumento de efectivos civiles y militares estadounidenses, a lo que se suma la instalación de 7 bases militares en su territorio. Su concepción ha estado focalizada en proteger los yacimientos de petróleo y antes de los acuerdos de paz se centró en impedir toda negociación con las guerrillas. Con más de 300 infraestructuras estratégicas en Colombia, Estados Unidos destinó en febrero de 2002 unos $100 millones para garantizar la protección de dichos sitios contra la guerrilla, operaciones que costaron la vida de miles de campesinos. Aunque se denuncia la existencia de 7 bases militares con presencia de oficiales y contratistas al servicio del Comando Sur, con fachada antinarcótico, un estudio de la revista colombiana Semana señala que ya en 2012 la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía 51 edificios propios en Colombia, mientras el ejército tenía otras 24 propiedades arrendadas. Washington y Bogotá desde hace décadas ejecutaron su estrategia de intervención preventiva con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, desde la cual apoyaron las contiendas contra insurgentes antiterroristas y ahora las llamadas amenazas transnacionales. El Plan Colombia a lo largo de los años sirvió para construir un instrumento militar que fue mutando hasta el punto de consolidarse con el ingreso de Colombia a la OTAN en el año 2018 como primer socio global latinoamericano. Con la implementación desde hace más de 10 años del Plan Colombia, Estados Unidos se ha permitido arraigar su intervención en lo político, económico y militar en América Latina. Lo que comenzó como una supuesta estrategia para ejecutar en territorio colombiano una supuesta lucha contra el narcotráfico fue mutando al punto de extenderse las acciones a la República Bolivariana de Venezuela. A través del falso discurso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pretendió criminalizar a los movimientos sociales colombianos y del continente americano. ¿Garantiza a Estados Unidos la disminución de producción de drogas con este nuevo arribo de militares estadounidenses? Si bien se han generado resultados, no solo en capturas y demás acá en Colombia, todo lo que tiene que ver con la presencia de colombianos en el extranjero, pues también da un parte de que no solo Estados Unidos coopera para mitigar este flagelo del narcotráfico, sino que también diversos países, a la hora que muchos de los colombianos capturados en el exterior, en su mayoría son por temas de narcotráfico. Entonces ahí es donde uno se pregunta realmente si se hicieran políticas, planes y estrategias de cara en el desarrollo de un Plan Colombia, pues deberían haber sistemas que permitan mitigar esos índices de narcotráfico de Colombia hacia el exterior. Los últimos 20 años de la Revolución Bolivariana han sido flanco de ataques de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, fieles aliados a la política agresiva de Estados Unidos contra Venezuela.
Los ataques de Estados Unidos contra la revolución bolivariana, utilizando a Colombia como su principal plataforma de acción, se han intensificado con la llegada a la presidencia de Iván Duque debido a la constante promoción de una intervención militar bajo el eufemismo del cerco diplomático y el financiamiento a mercenarios y paramilitares para ejecutar acciones violentas. Fue en territorio colombiano donde se planificó el intento de magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018. Es en territorio colombiano donde se entrenan más de 700 soldados con el objetivo de atacar unidades militares y crear falsos positivos en la frontera colombo-venezolana, como el ocurrido el 23 de febrero del pasado año, con el supuesto ingreso de la ayuda humanitaria anunciada por el opositor Juan Guaidó y que derivó en una tensa jornada de violencia en el puente Simón Bolívar. El más reciente intento de golpe de Estado planificado desde Colombia se ejecutó el pasado 3 de mayo con la incursión mercenaria denominada Operación Gedeón, que tenía como objetivo generar violencia y atentar contra miembros del gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro expresó que como parte de esta operación se incautaron armas de guerra, uniformes militares de Estados Unidos y Colombia, equipos tácticos de comunicación, entre otros. Esta acción mercenaria contó con la presencia de agentes de la DEA y del narcotráfico vinculados a sectores de la oposición venezolana con la intención de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Tan solo ver que la mayor parte de los capturados en el extranjero colombianos son por narcotráfico, pues eso quiere decir que también las políticas que se han establecido desde el Plan Colombia no han sido lo suficientemente sólidas para ejercer una presión y realmente tener una disminución en las cifras del tráfico y de estupefacientes. Para nada es un secreto que la presencia de esta brigada del Ejército de Estados Unidos en Colombia se suma al despliegue militar que desde abril activó Donald Trump con su llamada Operación Antidrogas, de mayores esfuerzos a cargo del Comando Sur sobre el Mar Caribe Oriental, por donde según la fuente de la DEA circula cerca del 7% de la droga que llega a territorio norteamericano desde América del Sur. Curiosamente no se desplegaron en el Pacífico, donde pasa el 80% de la droga a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca dejan entrever que se trata de una nueva estrategia de agresiones contra el gobierno venezolano. Pues los falsos positivos, las incursiones mercenarias son el más claro ejemplo de que Estados Unidos utiliza a Colombia como escenario y patio trasero para agredir a la revolución bolivariana y así intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Es evidente que esas tropas es probable que algo hagan contra el narcotráfico, por supuesto que sí, pero su sentido principal, todos lo sabemos, tiene que ver con tumbar a Maduro, el jefe del Estado. El jefe del Estado venezolano, así tenga ese cargo en disputa con alguien, pero eso es lo que está sucediendo allí. Quien ejerce la autoridad en Venezuela es él, guste o no guste. Y se sabe que Trump y Duque están bregando a tumbarlo desde hace mucho rato. La guerra contra el tráfico de drogas que administra Estados Unidos y las élites colombianas desde hace medio siglo es el falso positivo que ha servido para alimentar los conflictos armados, patrocinar el paramilitarismo y eso y también prueba de la injerencia y violación a la soberanía de un país que anhela la verdadera paz. Mientras el presidente Iván Duque se enorgullece de una reducción del 9% de los cultivos de coca, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que Colombia es hoy uno de los países que más cocaína produce. El último informe reveló que en el 2019 tuvo más toneladas de producción respecto al 2018, llegando a la cifra más alta, al menos desde el 2006. El senador Iván Cepeda alertó en días recientes que su país requiere una reflexión social sobre la economía política del narcotráfico. Sin ella, dijo, seguiremos prisioneros de la visión que nos han impuesto los Estados Unidos y las élites colombianas que han administrado por medio siglo el negocio de esta guerra intencionalmente perdida. Escuchen bien. Líder mundial en asesinatos de dirigentes sociales, con 7 bases militares a disposición de los planes bélicos de Estados Unidos, el Pentágono y su Comando Sur contra Venezuela y otros vecinos incómodos para la Casa Blanca en Latinoamérica, Colombia es tierra fértil para el reclutamiento de oficiales, agentes y mercenarios de todo tipo para las agencias de subversión,
Colombia sigue rompiendo récord como significativo epicentro mundial de la producción y tráfico de cocaína. Y la presencia militar de Estados Unidos en nada contribuye a la paz de ese país y sin duda es una amenaza a la región. Pusimos el punto en la I.